cordial saludo compañeros y tutor, mi nombre es Miguel Ángel Caro. El presente video corresponde al trabajo colaborativo número 2 del área de microelectrónica, en el cual debemos diseñar un layout para un carrito de basor de acuerdo a la información suministrada. Entonces, dice que el carrito de basor debe ser capaz de tomar la decisión de girar a izquierda o a derecha cada vez que encuentre un obstáculo. Tiene diferentes grados de giro, puede encontrar obstáculos con tamaños variables y que el carrito de basor es autónomo y es de bajo costo, o sea, pues que tiene que ser como manejado por una batería y todo el tema. Eh, Se nos presenta inicialmente una tabla de movimientos, que es la que describiré a continuación en la guía de actividades, en la cual se nos indica los movimientos y dependiendo cada uno de los obstáculos hacia dónde estaría girando y qué estaría haciendo de acuerdo a cada uno de los sensores que se active, y pues esto nos permitirá a nosotros determinar la tabla de verdad como lo tengo pues en este caso. Bueno, sabemos de, de ocasiones anteriores que para generar el giro de un motor hacia derecha o hacia izquierda es necesario que nosotros utilicemos un puente H. Un puente H pues simplemente es un dispositivo que maneja semiconductores para manejar la etapa de potencia de un motor, en el cual nosotros pues lo que controlamos simplemente son sus gates o sus disparadores para eh, permitir que la polaridad cambie en cierto momento. Entonces aquí en la parte de abajo vemos la tabla de verdad, yo la tengo por acá en, en, en Excel, entonces es básicamente lo mismo. Entonces eh, quiero que miremos aquí en esta parte de aquí abajo que estoy sombreando en este momento. Aquí vemos la tabla de verdad de cómo se comporta un puente H. Entonces un puente H tiene dos entradas para un motor, en el cual si nosotros tenemos dos estados bajos o dos ceros en las entradas, pues en la salida vamos a tener un cero. Igual situación pasa si tenemos dos unos o dos estados altos, vamos a tener 0 voltios a la salida. Si nosotros tenemos la entrada 1 en cero y la entrada 2 en uno, entonces pues vamos a tener el movimiento hacia una dirección y viceversa. Entonces este es como nuestro punto de partida para determinar la tabla de verdad. Como el carrito de basor va a constar de dos motores, entonces miramos el estado para cada uno de ellos. Entonces arrancamos mirando cada uno de los obstáculos. Vemos que son tres sensores de entrada, entonces tenemos A, B y C, porque ya los otros tres son mezclas de estos tres. Entonces colocamos en la tabla de verdad los posibles estados de estos tres sensores. Entonces pues ya sabemos, los que han realizado una tabla, un mapa de Carnot, pues ya sabe cómo se ubican, ¿no? Entonces estos ocho estados son las ocho posibles combinaciones que tenemos con esas tres entradas. De ahí pues ya no hay más posibilidades. Entonces, lo que entendemos por las consideraciones es que el carrito en su condición normal avanza hacia adelante, o sea que los dos motores van a girar en el mismo sentido. Quiere decir esto que el motor 1, la entrada 1 y el motor 2 en la entrada 2 va a tener una combinación 1 y 0. Y en el motor 2 pues va a tener la misma combinación. Entonces, para que ande hacia atrás, dice que cuando yo detecto en el sensor C una interrupción, entonces él va a andar hacia atrás, tengo la combinación inversa. O sea que inmediatamente va a cambiar el giro y se va a devolver. Para que gire a la izquierda, pues básicamente es simplemente que uno de los motores gire y el otro se quede quieto, que si encuentra en los dos sensores B y C un estado alto, o sea, se activan, entonces el motor se va a quedar quieto. Si detecta
en la entrada un pulso, entonces vamos a ver que el motor uno va a quedar girando solo y el otro pues, se va a quedar quieto y así sucesivamente. Dice que si tenemos el A y el C, pues ponemos dos unos en el motor uno. En el motor uno colocamos dos unos, lo que va a pasar es esto, que se va a apagar y el otro va a quedar girando. Atrás hacia la izquierda, pues va a ser la misma combinación, solamente que inverso. Y hay un estado que es indefinido, aquí es una X. Hay un estado que es indefinido o que no nos dan un, un estado o un movimiento con respecto a esa entrada, entonces yo lo dejo aquí como que no importa. Eso nos va a servir ahorita para mirar los mapas de Carnot. Entonces ya teniendo la tabla de verdad, lo que hacemos es irnos a los mapas de Carnot. Entonces yo ya los tenía desarrollados por acá. Entonces hacemos un mapa de Carnot para cada una de las salidas o cada una de las entradas del motor. Entonces tenemos esta parte no cambia, siempre va a ser la misma en todos los casos porque pues son los estados. Y lo que va a cambiar es nuestra salida. Entonces en nuestra salida, si recordamos el tema de la simplificación de max términos y min términos, entonces pues en este caso yo me voy a tener en cuenta los unos, los estados altos para hacer una mezcla de compuertas AND sumadas, o sea, dos AND con una OR y listo. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, mirando los estados, entonces vamos a mirar un ejemplo, los otros pues se harán igual. Bueno, entonces miramos que cuando tengo tres ceros a la entrada, entonces me da un estado uno, entonces tengo 0, 0, 0, tengo un uno, listo. Cuando tengo la combinación uno 0 0, tengo la combinación uno 0 0, tengo un uno, ¿correcto? Y cuando tengo la combinación uno 0 1, tengo un uno, entonces uno 0 1, tengo un uno. Y el estado que no, que no importa, entonces pues lo dejo allí. Eh, Me sirve para, pues digamos, hacer agrupación y poder pues eliminar más variables. Pues, yo creo que es más claro mirarlo de pronto en un aula que se encargue de esto, pero pues la simplificación es así. Entonces agrupo, entonces ya sabemos, miro los que cambian, entonces no los tengo en cuenta. Entonces en este caso me cambia A. Entonces la combinación que debo tener es B negado, C negado, porque los dos son ceros, que son los que tengo aquí en esta zona de acá. B negado, C negado. Y para este lado tengo uno uno, entonces entonces dejo la A quietica, o sea, A y no está negada es un uno. Y el que me cambia en este caso es el C. Entonces me queda B negado. Entonces tengo A B negado más B C negado. Así vamos sacando motor por motor. Cada uno de los motores pues va teniendo su combinación. ¿Listo? Y esto nos permitirá pasar a la aplicación en el software de SSH. ¿Listo? Bueno, para no hacer el video tan extenso, yo lo que hice fue eh, tener como lista la parte del montaje. Esto, solamente tengo pendiente hacer las conexiones para hacerlas en el video. Entonces, como les decía, cada uno de como vemos aquí la simplificación, cada una de las simplificaciones se fue con una compuerta AND de dos entradas y una OR con dos entradas. Básicamente es esta parte de acá. Tengo la AND, que es esta. Perdón, esta es una de las AND, o mejor dicho, aquí están las dos AND y sumadas con la OR. A la OR, pues la salida que ya sería la conexión del puente H. Y nuestras entradas A, B y C. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer la primera conexión, que es la que acabamos de hacer. A, B negada. Entonces A, entonces A lo tengo por acá. Vamos a coger aquí y digo que A con B negada.
Entonces, bueno, ¿cómo niego aquí la entrada? Pues simplemente colocando una compuerta NOT que se toma aquí de esta zona de acá. ¿Listo? Entonces aquí tengo A, que está en su estado puro, y B negada. La segunda combinación me dice que es B negada, C negada. Entonces volvemos. Entonces B negada y ABC negada. A la siguiente entrada. Listo. Esa ya sería como la primera simplificación. La segunda simplificación, B negada, C. Entonces seguimos por la misma. B negada. Entonces aquí tengo B negada. Y me pide C. Una vez por acá. C. Listo. B negada, C. A, B. Entonces tengo A. Entonces aquí es A. Y B. Que es esta acá. B. Listo. A, B. Nos vamos para la siguiente salida, que es A negada, C negada. Entonces tengo A negada, A negada y C negada, que es esta acá. Negada, C negada. B, C negada. Entonces B, B y C negada, que es esta acá. B, C negada. Seguimos con la otra, que es B negada, C. Tengo por aquí B negada. Mandémosla por acá. B negada, C, B negada, C. Y al final, B negada, C y AB. Entonces, mandémosla por acá. A. Y B. Acá está. ¿Ve? Sí. Listo. Entonces ya terminando aquí el tema de las conexiones, entonces vamos a nuevamente a mirar el tema de la tabla de verdad y vamos a comprobar que realmente se den los estados. Entonces, la primera combinación me dice que todo está en cero y están dando los dos hacia la misma dirección. Entonces, vamos a darle por acá play. Entonces vemos que efectivamente tenemos la salida 1 y la salida 3 activas cuando las tres salidas están desactivadas. Quiere decir que el carrito está andando en la misma dirección, o en una dirección, hacia adelante pues. Bueno, dice que cuando encontremos el obstáculo C, el carrito va a andar hacia atrás. O sea que en el momento que yo ponga la C, el carrito, estas dos entradas van a cambiar y efectivamente están cambiando con giro hacia atrás. Cuando encuentre el obstáculo B, dice que a la izquierda, o sea que hay un motor girando nomás, el otro estaba apagado. Entonces dice que es el B y vemos que el motor 2 va a estar girando, el otro va a estar apagado. Con B y C el carrito se detiene, entonces B y C todo se queda apagado, queda en cero. Continuamos con B y C, con A, el carro gira a la derecha. Entonces A gira solamente un motor, correcto. El siguiente, 1 y C, A y C,
me dice que va a girar atrás a la derecha. Entonces vamos a tener tres entradas en alto. Entonces ahí C, tres entradas en alto, correcto. A y B, lo mismo, dos entradas en alto, pero entonces va a cambiar la entrada A y B. Sí, efectivamente cambia. Y ahí ve. Ah, bueno, y la última que pues es un estado que colocamos que no importa, me imagino que girará nuevamente hacia atrás, hacia adelante. ¿Listo? Entonces, ya corroborando pues que la tabla de verdad corresponde a la verdad, entonces ya procedemos simplemente a generar el layout. Entonces, este archivo yo lo debo guardar, lo voy a guardar como carrito de vaso 2. Listo. Guardar. Entonces yo lo guardo. Y lo que hago es eh, generar un archivo en Verilog, que es ya para lo que vamos a utilizar en el otro lado, en el otro lugar. Entonces, carrito de vaso 2, que haga, y le digo, ok, gracias. Entonces nos vamos para el otro software que es el MicroWind. Entonces en MicroWind, en compile, entonces le digo compile a Verilog file y aquí encuentra mi carrito de basura, el carrito de basura 2, que es el que ya tenemos. Vemos que es un archivo de Verilog, lo abrimos, ¿sí? Y aquí pues me va a solicitar que él revisa y me dice qué quiero hacer. Entonces si quiero regresar o compilar, entonces yo lo voy a compilar y él va a estarme generando ya lo que es el layout. Entonces tengo, como ven aquí, tenemos las tres entradas, una, tres y dos, bueno, en desorden, pero están, y las cuatro salidas que van a ser las salidas hacia nuestro motor. Listo, entonces aquí pues ya simplemente pues lo que hacemos es, si queremos pues verlo en 3D, empezamos a mirar ya la construcción como tal del, la construcción como tal de lo que va a ser nuestro integrado, ¿no? Entonces, bueno muchachos, pues eso es todo. Creo que pues ya no, pues si tienen alguna inquietud, alguna duda, pues estoy atento aquí a, a sus comentarios y correcciones, si usted considera que está ahí. Les agradezco mucho, quedo atento, muchas gracias.